Estamos en nuestra nueva serie, nuestra serie del tercer tema es Viviendo en el Espíritu. Y el punto clave de toda la serie es: no podríamos caminar de acuerdo a la voluntad y corazón de Dios sin el Espíritu Santo. Si tú y yo queremos acercarnos a Dios, si quieres conocer a Dios, si quieres vivir una vida agradando a Dios, si tú quieres servir a Dios, si tú quieres ser bendecido por Dios, necesitas una correcta relación con el Espíritu Santo. Amén. Así es que si tú quieres esto, necesitas relacionarte con el Espíritu Santo. Y una relación no de oídas, sino una relación de primera mano. Voy a poner un ejemplo. Muchos de ustedes saben que soy el pastor y soy el pastor Osvaldo, pero no me conoces. Has escuchado de mí, pero no me conoces. Pero la gente allegada a mí, la gente que vive conmigo, la gente que se relaciona conmigo, me conoce. Y quiero que le hagas una pregunta al que está a tu lado y le digas: ¿realmente tú conoces al pastor Osvaldo? No. Estoy seguro que ni siquiera algunos conocen mi segundo apellido, pero saben que soy el pastor. ¿Sí me estoy comunicando? Y eso es lo que nosotros no queremos, que solamente en la iglesia conozca de Dios y no conozca a el Espíritu Santo de Dios. Es tan importante relacionarnos con el Espíritu Santo que incluso Jesús lo dijo. Jesús dijo en Juan 16:7 de la siguiente manera: pero yo les digo la verdad. Escucha, Él dice: les voy a decir una verdad. Y una verdad está por encima de cualquier realidad. Y la verdad es esta: os conviene. Dile a tu lado: me conviene. Te conviene. ¿Qué es convenir? Es lo que beneficia, es lo que ayuda, es lo que necesitas para hacer y seguir adelante. Y Él dice, Jesús: yo les digo esta verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y hoy queremos ver cómo el Espíritu Santo, escúchame, es el único que puede traer convicción de pecado al hombre. Si hay alguien que puede convencer a la persona de pecado, es el Espíritu Santo. Si tú y yo aprendemos esto, tú vas a aprender a ser una persona íntegra delante de Dios, pero también tú vas a ser una persona que te vas a dejar de frustrar y de amargar. Abdil, de tu lado: sí te hace falta, ¿Cómo está, hermano? Contento, en poder y en victoria. Avísele a su cara porque no se ha enterado. ¿No? Escuche. Aquí está diciendo que el único que tiene la capacidad, el único que tiene el poder de convencerte de tu pecado, es el Espíritu Santo. Algunas esposas quieren jugar el papel del Espíritu Santo, ¿no? Y le quieren decir a su esposo sus errores, sus fallas, carencias, debilidades, para encontrarse después que el marido sigue cometiendo lo mismo. Y algunos maridos queremos tomar el lugar del Espíritu Santo, queriéndole señalar a nuestra pareja sus errores, carencias, debilidades y fallas, para que momentos después te sigas dando que sigue cometiendo los mismos errores, ¿cierto o no? Y algunos padres queremos hacer lo mismo con los hijos. Y a veces los hijos, cuando se les sube el orgullo, cuando piensan que son iguales que los padres, empiezan a decirle a los padres sus carencias, debilidades, faltas y todo esto, pensando que son ellos los que van a transformar al papá. Dile al de a tu lado: ay, te habla. ¿Cuántos de aquí han querido convencer a la gente de que están mal? ¿Y qué pasa tiempo después?
Les tengo un secretito. Si hoy aprendes que la única que convence de pecado a la gente, y cuando digo gente eres tú, y cuando digo gente soy yo, entonces tú vas a aprender a vivir libre de frustraciones, libre de enojos, libre de rencores. Dile a tu lado, fíjate qué tanto es, dile, fíjate qué tanto vas a ser libre. Dile así, dile libre de frustraciones, de sinsabores, de enojos, de amarguras, y hasta vas a ser libre de ser copartícipe del diablo. A ver, pastor, explíqueme. Un copartícipe es aquel que ayuda y colabora. Y si algo dice Dios es que hay un acusador que nos acusa de noche y de día. ¿Quién es ese acusador? Y a veces parece que nosotros le ayudamos. Tú eres esto, aquello y lo otro. Tú así, así y así. Tú así y así y así. Y tú nunca cambias y sigues siendo esto y esto y esto. Y dile al de a tu lado, uy, brother, yo pensé que eso lo hacía el diablo. Y uno piensa que porque le saca los trapitos al sol a la gente, o porque uno le echa limón a la llaga, o porque uno empieza a recordarle todas sus fechorías, todo lo malo, va a hacer que la gente cambie. Y dile, ¿te ha funcionado? Dile a tu lado, ¿te ha funcionado? ¿Sí? ¿Sí te ha funcionado? No. Y dile a tu lado, y como dijo un señor llamado Teofilito, ¿sí sabe cómo dijo don Teofilito? ¿Y ni te ayudará? Mire, esto es fundamental porque sin convencimiento de pecado no podrá haber salvación. Otra vez se lo vuelvo a decir, sin convencimiento de pecado no podrá haber salvación. Déjeme platicarle algo. Aquí su servilleta Liz, este modelo 1977 clásico, chulada de maíz prieto, a los ojos de mis padres era el hijo modelo. A los ojos de mis padres. Yo fui el jamón del sándwich. Tengo un hermano mayor y un hermano menor. Y el jamoncito era yo. ¿Ok? Entonces yo era un hijo muy obediente a los ojos de mis padres, de mi mamá. Era el que hacía el quehacer de la casa. Dígame si no me ganaba mi mamá por eso. ¿Cuántas mamás dicen gloria a Dios por los hijos que ayudan a los quehaceres de la casa? Yo era el hijo prodigio de la casa. En otras palabras, era alguien que tenía un grado académico de 10. ¿Amén? Escuchen. Y a mí mis padres me enseñaron una tradición religiosa. Un día me hice una meta. Dije, no voy a faltar a la actividad religiosa todos los domingos. Y todos los domingos yo iba a esa actividad religiosa. Y comulgaba y toda la cosa. Y lloraba cuando tenía la comunión y estaba ahí pidiéndole a Dios. Escúchame. Pero cuando no me veían mis papás y cuando no me veían mis hermanos, este muchachito cometía fechorías. ¿Como cuáles? Mentía. Andaba con 2 o 3 mujeres a la vez. Tenía relaciones sexuales antes del matrimonio. Pero cuando llegaba a casa, ese muchachito se quedaba afuera, donde no lo veían sus padres, donde no lo veían la gente que lo conocía. Era el bien portado, el hacendoso, el que nunca faltaba a la iglesia. Pero a la final, escúchame, yo cuando iba y hacía esa comunión, en ese periodo litúrgico de la iglesia, y me decía, Señor, yo sé que hice mal, perdóname. Y después cuando se acababa la actividad religiosa, ¿a dónde crees que me iba? Y yo creía en Dios, y a mí me enseñaron acerca de Dios, y me esforzaba por vivir una vida religiosa como me enseñaron a mí. Y solamente me di cuenta que tenía cierto remordimiento por las fallas que yo hacía, porque sé que estaba mal, pero nunca había un cambio total. Y sabía que estaba mal. Y sabía que no era correcto lo que yo estaba haciendo. Y escúchame, seguía una religión y trataba de no hacerle daño a nadie, pero definitivamente por mi mente nunca pasó vivir para agradar a Dios. Y
Y es impresionante, pero a veces pensamos que solo pecar es dañar a alguien. A veces pensamos que dañar es ofender a los demás. Cuando pecado no solo es eso, pecado es no hacer la voluntad de Dios. Así es que voltea con el de a tu lado y dile, ¿estás haciendo la voluntad de Dios? Porque si tú piensas que solamente no me meto con nadie, no le hago daño a nadie, no ofendo a nadie, entonces estoy bien delante de Dios. Eso es vivir religiosamente. Una vida que está de acuerdo a la voluntad de Dios es una que dice, Señor, vivo para hacer tu voluntad en todas las áreas de la vida. Lamentablemente parece que hoy en día el cristianismo se ha vuelto así. Bueno, trato de no hacerle mal a nadie, creo en Dios y sigo viviendo la vida, aunque no doy fruto digno de arrepentimiento. Pero, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué sucede? ¿Por qué caemos en estas cuestiones? ¿Qué le parece si usted y yo dejamos que Jesús nos conteste a esta pregunta a través de la Biblia? ¿Amén? ¿Cuántos trajeron su Biblia? Puede ponerse en pie junto conmigo si tiene su Biblia en Juan 16 del 7 al 9. Y si no lo tiene, póngase en pie y juntos lo vamos a leer. ¿Amén? Gloria a Dios. ¿Quién nos va a contestar esta pregunta? Jesús, a través de la Biblia. Versículo 7, Juan 16 del 7 al 9. Pero yo os digo la verdad. Lea conmigo. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no cree en mí. Siéntese, por favor. El versículo 7 dice, porque yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Fíjate cómo aquí Jesús está diciendo la importancia de que el Espíritu de Dios viniera. Y es Jesús quien lo dice. Yo creo que fue difícil para los discípulos entender esto. ¿Es mejor que Jesús se vaya? Si tú fueras uno de los discípulos y Jesús te dijera, te conviene que yo me vaya, ¿tú qué dirías? Hazle la pregunta al que está a tu lado, háganse de cuenta que son los discípulos. No sé quién de ustedes sea Judas y quién de ustedes sea Tomás. Decidan quién quieren ser. Y dile, oye, ¿por qué Jesús está diciendo que nos conviene que Él se vaya? O sea, ¿cómo Él está diciendo esto? No entiendo. No tiene sentido esto de que Jesús se tiene que ir. ¿Por qué convendría que Jesús se fuera? Miren, Jesús derramó su sangre en la cruz del Calvario. Y el Espíritu Santo de Dios hizo algo que Jesús no hubiera hecho si humanamente viviera en la tierra. ¿A qué nos referimos? ¿Qué podría hacer el Espíritu Santo que Jesús no podía hacer cuando estaba en la tierra? Escúchenme, Jesús como hombre, mientras estaba en la tierra, como ser humano, no hubiera podido habitar en los corazones de los discípulos. Y es allí, en el corazón de los hombres, donde se encontraba el problema y aún se encuentra. Así es que quiero que voltees hacia tu corazón y dile, ¿qué anda por ahí? ¿Quiere usted saber por qué era importante? Aquí le está diciendo, miren, yo como humano no puedo estar en los corazones de todos, pero si hay alguien que puede estar en el corazón de toda persona, es el Espíritu Santo. Y Él quiere habitar en el corazón de la gente. ¿Por qué? Porque en el corazón de la gente es donde está el meollo del asunto. En el corazón del hombre es donde está el problema. De tal manera que la Biblia dice lo siguiente en Jeremías 17:9. Nota cómo dice que el corazón del hombre es engañoso más que todas las cosas y además es perverso. Lea conmigo Jeremías 17:9. Nada hay tan engañoso y perverso
como el corazón humano. Dile al de tu lado, ¿tú eres ser humano o eres chango? ¿O eres extraterrestre? ¿Qué eres? Dice, pastor, no soy ser humano, soy Homo sapiens. Es lo mismo. A menos que alguno aquí diga, pastor, yo no soy así. Mira, la Biblia lo dice, amigo. Si tú eres ser humano, dice que aquí en tu corazón hay un problema. ¿Y cuál es ese problema? Que el corazón del hombre es engañoso y perverso. ¿Quién es capaz de comprenderlo? ¿Quién? Solo el Espíritu Santo podría tratar directamente en el interior del corazón del hombre para convencerle de pecado y transformarlo. Y yo declaro que tú serás una de esas personas que dejarás que el Espíritu de Dios obre en tu corazón, que Él te convenza de pecado y vas a ser transformado. Y entonces Jesús dice, y cuando Él venga, llegará el momento en que eso sucederá. Llegará el momento en que eso sucederá. Y yo declaro que tú vas a ser paciente como yo soy paciente para contigo y para con mi vida. Él dice, discípulos, el día que llegue el Espíritu Santo a tu vida, no está diciendo el día que vengas a la iglesia. Porque hay mucha gente que viene a la iglesia, pero el Espíritu Santo no le ha visitado y no ha ministrado su vida. Por eso mucha gente dice, pero si siempre va a la iglesia y sigue siendo el mismo. Porque la iglesia no es el que convence de pecado. El que convence de pecado es el Espíritu. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado esto que les dicen, tú, aunque vayas a la iglesia, sigues siendo el mismo? ¿O solamente a mí me lo dijeron? ¿Verdad que algunos dicen, ¿y de qué sirve que vayas? Pero si tú dices, es porque anhelo el momento en que el Espíritu Santo de Dios sobre en mi vida. Ponme el pasaje, por favor. ¿Cuántos dan gloria a Dios por el Espíritu Santo que me da paciencia con los de multimedia? Aleluya. ¿Sí estamos? Un aplauso al Señor por los de multimedia. Y cuando Él venga, cuando Él me visita, cuando Él me ministra, convencerá al mundo de pecado. ¿Quién es el único que puede convencernos de pecado? Dile a tu lado, ¿mal yo? Nada que ver, brother. ¿Mal? Mi esposo, ese sí está mal. ¿Mal? El hermano. ¿Mal? La otra iglesia, esa que está allá en Nuevo Laredo. Ay, está aquí. ¿No? Solo el Espíritu Santo puede traer una verdadera convicción de pecado al hombre. ¿Quién? Entonces dile a tu lado, mira, ya mejor guarda tus palabras y deja que el Espíritu de Dios te cambie a ti. Un día le preguntó un hombre al apóstol Jesse, el apóstol principal de la iglesia, apóstol, es que me siento mal, estoy entre frustrado y enojado porque siempre le predico a mis vecinos y les digo y les comento y les hablo, pero siguen siendo igual. Pues yo necesito consejo, ¿qué hago? ¿Y sabes qué le dijo el apóstol Jesse? Mire, guarde sus palabras y que el Espíritu de Dios lo transforme a usted y dé testimonio del cambio del Espíritu en su vida y solitos van a llegar a la iglesia. Alguien tenía que haber dicho, sí es cierto. ¿Sí, verdad? Dile al de a tu lado, mira, y deja que sea el Espíritu de Dios cambiándote a ti. A ver, dile a tu lado, el problema de tu matrimonio no es tu cónyuge, eres tú. Así dile, no es tu cónyuge, eres tú. Si él cambiara, ya le dije, 1000 veces le comenté,
y que el Espíritu de Dios te transforme a ti. Así es que voltea con el de tu lado y dile que el Espíritu de Dios te transforme a ti. ¿Por qué? Sin una convicción de pecado y una decisión de arrepentimiento, nunca podremos tener salvación y avanzar hacia la santificación. ¿Por qué? Porque es el Espíritu de Dios quien tiene que convencernos de pecado. Mira, la naturaleza de toda persona siempre es tratar de justificar su pecado. ¿Por qué hiciste lo malo? ¿Y por qué él también? A ver, ¿por qué él no le dice nada? A mí sí me exigen. ¿Y él que hace lo mismo? A ver, ¿por qué no le dice nada? Y ya si lo trasladamos a la iglesia es: ¿y a mí por qué sí me dice, pastor? ¿Y a aquel no le dice nada? ¿Ya ve? Usted es bien injusto. Dile a tu lado: ¡ay, te hablan! Y entre los hijos no se diga, ¿verdad? A ver, papá, a mí sí me dijiste, y que esto y lo otro, y la otra hizo lo mismo. A ver, ¿por qué ya no le dices nada? Si al cabo otros lo hacen. Repita conmigo, esto no es Biblia, pero es sabiduría. Mal de muchos, consuelo de tontos. Otra vez, a ver si le cae el 20. Mal de muchos, consuelo de tontos. Uno anda mal y, híjole, cometí este error, y de repente viene otro y te dice: yo también. Ay, no soy el único. Y de tu lado: no vaya siendo tú. A ver, hermano, ¿por qué hizo esto y lo otro? Es que también me lo hizo ella. Ella comenzó primero. Él comenzó primero. Y entonces, como él comenzó primero, es la justificación ideal para que yo cometa el mismo error. La naturaleza del hombre siempre le llevará a tratar de alcanzar una relación con Dios por méritos personales. Es decir, tú te equivocas y tú determinas tu propia penitencia. ¿Alguien ha escuchado la historia de Caín? Pero no es de Caín el que les voy a hablar, va a ser de Adán. Un día Adán la chispoteó, la regó, la falló, pecó. ¿Verdad que sí? Dios le dijo: no quiero que hagas esto. Muy bien, ¿qué hizo Adán? Digan conmigo: ahí va. ¿Cierto o no? Él peca, ¿y qué es lo primero que quiso hacer? Cubrir su pecado. Es decir, él empezó a hacer cosas, a justificarse, para que Dios no le reclamara por su pecado. Y mucha gente así es, peca y empieza a quererse justificar, empieza a querer hacer cosas, y lo único que piensa es: si ahora hago estas cosas, a lo mejor quizá Dios me perdone, quizá Dios no me condene, quizá Dios no me justifique. Es como ese tipo de mandas que dicen: bueno, ya la regué, pero si me voy de aquí a la basílica de rodillas, entonces ya Dios me va a perdonar por la penitencia que hice. ¿Alguien está entendiendo esto? Entonces dile a tu lado: ¿piensas que por tus penitencias y por las acciones que haces, según el arrepentimiento, ya entonces tú tienes una mejor relación con Dios? Dile: esa hojita se te va a caer, brother. ¿Cierto? El único que te va a convencer de pecado es el Espíritu Santo. Y el versículo 9 dice: te convenzo de pecado porque no crees en mí. Escuche, ¿cuál es el pecado que acusa al Espíritu Santo de no creerle a Jesús? Otra vez te lo voy a volver a decir. El pecado del cual el Espíritu Santo viene a redarguirte, a convencerte, es de que no crees en Jesús. Y yo ahorita puedo decir: levante la mano a todos los que creen en Jesús. ¡Pum! Todos lo van a hacer. Y el Espíritu Santo viene y dice: si tú dices creer en Jesús, déjame presentarte un argumento que dice que no crees en Jesús. Porque el que cree en mí guarda mi palabra. Y entonces el Espíritu Santo va a decir: ¿crees en Jesús? Sí. ¿Guardas la palabra de Dios? ¿Obedeces la palabra de Dios? Quiero que voltees con el de a tu lado y dile: ¿obedeces toda la palabra de Dios?
Y entonces viene el Espíritu Santo y dice, ¿tú crees en mí? Sí. ¿Por qué sigues pecando entonces? Otra vez voltea con la tuya y dile, ¿por qué sigues pecando? Pues porque el de al lado también es bien pecador. Es como no voy a pecar si Dios me pone todo. Si Dios no hubiera querido que pecara, a ver por qué me la puso enfrente. ¿Por qué dejó que viniera? Pues para que obedecieras la palabra, brother. Dile, para que obedezcas, brother. Pues es como Dios, ¿no? A ver, Dios, ¿por qué querías que Adán pecara? ¿Para qué le pones ahí el árbol? A ver. Pues que yo no le dije que el árbol era para él. Le dije que era mío y que no lo tocara. A ti Dios te ha dicho que no hagas cosas. A ti Dios te ha dicho, haz esto. Y si realmente crees en Jesús, lo harías. Pero el día que pecas, entonces ese día no estás creyendo en Jesús. Y de eso es lo que el Espíritu de Dios te va a convencer. Amén. Ni yo, ni el Padre, ni los papás, ni tu líder, ni nada. ¿O alguien de aquí cree que porque solo le dices a la persona que está mal ya se arrepintió? No. El Espíritu Santo es el único que hace que la gente se arrepienta de pecado. ¿Estamos de acuerdo? Nunca nadie va a llegar al cielo por dejar de hacer lo malo y hacer lo bueno. Nadie. Jesús es el único camino al Padre. Fuera de Él no hay salvación. El pecado que te condena es negar la vida de Cristo, negar sus palabras, negar su muerte y negar su resurrección. Si verdaderamente el mundo creyera en Jesús, guardaría las palabras de Jesús. Por eso Juan 14:23 dice de la siguiente manera, y ayúdame a leerlo por favor. Respondió Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra guardará. A ver, levanten la mano todos los que aman a Dios. Guarda la palabra de Dios. Obedece la palabra de Dios. ¿Cierto? ¿Qué es si tú dices, cuando alguien viene y te dice, ¿sabes qué? La fallé, mi amor, muy bien, estoy arrepentido, para que al siguiente día vuelvas a cometer el mismo error, ¿tú qué le dirías? Pues no, que me amas, no, que estás arrepentido y vuelves a hacer lo mismo. Y pasa la siguiente semana y te dice otra vez esa persona que te ama y te quiere, perdóname, ¿y tú qué harías? Órale, va, te perdono, pero déjalo de hacer. Muy bien, para que al siguiente día, ¿qué crees? Díganle a tu lado, ahí va. A ver, ok, otra vez, cuarta semana, vuelve a hablar contigo, te la hace chillona y cansada. Y llora y te dice, ahora sí, de veras, perdóname. Ahora sí, por el pescadito, entonces que ahora sí ya no voy a hacer lo que te hice. Muy bien. Y para que al siguiente día, ¿qué crees? ¿Tú qué dirías? ¿No que me amas? Si verdaderamente me amas, cumples con tu palabra. ¿Alguien está entendiendo esto? Muy bien, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada en Él. Solo el Espíritu Santo nos puede convencer que estamos condenados por no creer en Cristo. Es por eso que hoy en día, escúchame, mucha gente que dice creer en Cristo, pero solo lo buscan para que les componga la vida. Y están dispuestos a hacer lo necesario para que se las componga. Pero lo hacen porque quieren una vida mejor. No porque realmente quieran agradar a Dios y vivir para Él. Nuestro pecado es el argumento que el Espíritu Santo usa para demostrarnos que no creemos en Cristo. Ante esa evidencia, todos somos culpables. Escúchame. El Espíritu Santo te convence de que pecaste y te anima a reconocerlo, confesarlo y a buscar su perdón. Y esto es importantísimo. Cuando viene el Espíritu Santo de Dios, Él habla a tu corazón, Él habla a tu entendimiento, habla a tu espíritu. Él te dice, pecaste. Y ese pecado Él lo va a usar para que te arrepientas, para que lo confieses y te apartes de Él. Escúchame. Y una vez que te apartes de Él, empieces a seguir
hacia el servicio a Dios, hacia su iglesia, hacia sus planes y propósitos. ¿Estoy siendo claro? ¿Ok? Pero escúchame. Si tú no entiendes esto, entonces lo único que va a convencerte a ti de que estás mal es tu conciencia, pero tu conciencia no tiene la capacidad de cambiarte. Escucha porque esto es importante. Pecaste, hiciste lo malo, pero hay algunos hermanos que se creen el Espíritu Santo. Ya la regaron, escúchame, y se sienten mal. Y dicen, pues como ya la regué, ¿ya para qué sigo en el servicio? Y dejan de servir. Cuando se equivocan, ¿para qué sigo en la iglesia? Si me equivoqué y pequé, mejor no voy a la iglesia. ¿Ya para qué leo la Biblia si ni le hago caso a lo que dice la Biblia? Mejor no la leo. Y dejan de leer la Biblia. Y otros dicen, ¿ya para qué oro si ya la regué? Escucha, dejan de orar. Y piensan que dejando todo esto, su situación se arregló delante de Dios. Querido hermano, si ya pecaste y la fallaste, ¿por qué sigues tomando decisiones que te están apartando de Dios? ¿Alguien está entendiendo esto? ¿Por qué no es el Espíritu? ¿Por qué no es el Espíritu, pastor? Porque el Espíritu de Dios no te condena. El Espíritu de Dios te confronta con la verdad de la palabra de Dios y te dice, esta es tu realidad, pero si te arrepientes, entonces en Cristo puedes seguir caminando hacia la voluntad de Dios. Y en vez de llevarte a morir espiritualmente, en vez de llevarte a separarte de Dios, separarte del servicio, a separarte de tus autoridades, Él te lleva y te dice, métete más, precisamente por eso pecaste, precisamente por eso fallaste, porque estabas fuera de mi voluntad, pero si tú te arrepientes y confiesas tu pecado y lo abandonas, entonces empezarás a caminar en mi voluntad. Pero hay gente que no entiende esto y toma el lugar del Espíritu Santo. ¿Qué pasa por tu mente cuando te equivocas? Si es el Espíritu Santo, Él te dirá, estás mal. Confiésalo, abandónalo, apártate de Él y sigue adelante. Dile de tu lado, y sigue adelante. Sigue en tu servicio, sigue ministrando a los demás. Enséñales que sí se puede arrepentir uno del pecado para continuar y servir a Dios. ¿Alguien está entendiendo esto? Porque si tú no entiendes esto, entonces no es Dios y no es el Espíritu Santo el que te está convenciendo de pecado. Es el mundo que te lleva a tristeza y te lleva a muerte. Porque, escúchame, la tristeza que proviene del Espíritu Santo te lleva a arrepentirte y a cambiar las cosas y empezar a hacer la voluntad de Dios. Pero la tristeza que produce el mundo es de muerte. Y esto lo enseña el apóstol Pablo. Y quiero que leas conmigo esto, porque esto es interesantísimo. Voy a ilustrarte esto y quiero que me ayudes. Pero antes de leerlo, quiero que sea el Espíritu de Dios hablando a tu corazón. Y si tú quieres que el Espíritu de Dios use su palabra para hablar a tu corazón, quiero que pongas una mano en tu corazón en estos momentos y le digas, Espíritu de Dios, convénceme de pecado. Que seas tú, Espíritu Santo. Lea conmigo esto. El apóstol Pablo tuvo que hablar fuertemente con una iglesia y les escribió una carta. Y esa carta produjo tristeza, pero fíjate lo que pasó. Y dice, ahora me alegro de haberle enviado. ¿Qué se alegró de haberle enviado? La carta. No porque los haya lastimado. ¿Qué produjo esa carta en la gente cuando la leyeron? Los confrontó y los lastimó. Porque el apóstol Pedro les tuvo que dejar ver su condición. Y yo creo que a ti y a mí, a nadie nos gusta que venga alguien y nos diga, estás mal, estás equivocado, fallaste aquí, estás cerrado. A cualquiera que nos confronten con nuestras fallas y errores, eso de repente causa fricción, causa molestia. Y fue lo que hizo el apóstol Pablo. Pero escúchame, no porque los haya lastimado, sino porque el dolor hizo que se arrepintieran y cambiaran su conducta.
Y esto es lo que hace el Espíritu Santo. Te dice, estás mal, te equivocaste, mal pensaste, mal sentiste, obraste mal. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Pero no para que te deprimas, no para que abandones, no para que huyas, no para que te vayas, no para que renuncies. Sino lo que dice aquí el Espíritu Santo es para que te arrepientas y cambies tu conducta. Fue la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga. De modo que no les hicimos daño de ninguna manera. Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos, escucha, nos aleja del pecado y trae como resultado la salvación. Entonces cuando viene el Espíritu de Dios y te dice estás mal, entonces, ¿qué dice? ¿Que es para que renuncies a todo? ¿Para que dejes la obra de Dios? ¿Para que abandones tu matrimonio? ¿Para que abandones tu paternidad? ¿Para que renuncies al trabajo? ¿Para que renuncies al servicio? ¿Por eso entonces el Espíritu Santo te convence de pecado? No. No. Él dice, ¿sabes por qué? Quiero que te arrepientas, porque vas en dirección de desviarte y vas en dirección de muerte. Y yo quiero confrontarte con tu realidad. Te va a doler, pero es necesario para que te arrepientas. ¿Alguien está entendiendo esto conmigo? ¿Qué trae como resultado cuando te arrepientes del Espíritu? No hay que lamentarse por esa clase de tristeza. Escuchen, lean conmigo. Pero la tristeza del mundo, ¿pero qué? Al cual le falta arrepentimiento, resulta en... Entonces, si no es el Espíritu Santo quien te redarguye, y es la manera de pensar del mundo, en donde el mundo es influenciado por el diablo lo que dice es que va a producirte muerte. ¿Y alguien sabe qué significa muerte? Separación y alejamiento. Por eso cuando tú cometas un pecado, tienes que entender que si es el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios te va a llevar a confesarlo, a dejarlo, a corregir las cosas y seguir adelante. Pero si es el mundo, te va a decir, no vale la pena que sigas adelante, deja tu servicio, deja lo que hacías para el Señor, deja tu matrimonio, deja tus hijos. El pecado que cometiste no te lo van a perdonar y siempre va a estar delante de ti y no vas a poder seguir adelante. ¿Alguien está entendiendo esto? El que sigue, por favor. Y ahora escuchen lo que produce un arrepentimiento del Espíritu Santo. Tan solo miren lo que produjo en ustedes esta tristeza que viene de Dios. Escucha lo que produce el Espíritu Santo en el corazón de una persona cuando es el Espíritu Santo de Dios quien la convence de su pecado. Síguele. ¿Qué produce? ¿Qué produce? ¿Y sabes qué es fervor? Es una pasión fuerte. Cuando el Espíritu de Dios viene sobre tu vida y te convence de pecado, tú le dices, Espíritu Santo, no quiero alejarme de ti. Si ya fallé, yo no quiero alejarme de ti, porque separado de ti nada puedo hacer. Te anhelo, te deseo, quiero más de ti. Entonces no es dejar las cosas, no es abandonarlas, no es irte, no es renunciar, no es desechar. Porque si eso es así en tu vida, no es el Espíritu Santo. Pero si es el Espíritu Santo, entonces hay una pasión más fuerte, una necesidad más de Él, porque dice, sin ti no puedo, sin ti no sigo adelante, te necesito. Y después dice, ansiedad por limpiar en su nombre. Sí, la regué, la fallé, pero estoy dispuesto a hacer todo lo necesario para seguir adelante, porque soy hijo de Dios. Quizá pequé, pero soy un hijo de Dios que pequé y estoy dispuesto a limpiar mi nombre como tú me lo digas. ¿Alguien está entendiendo esto? Y después dice,
tal indignación, y ahora tú dices, ese pecado para mí es indigno, no lo vuelvo a hacer, no vuelvo ni a nombrarlo, no vuelvo a meterme en esa circunstancia. Y después dice, y me preocupa que otros estén igual que yo, y no quiero que eso le suceda a los demás. Y escucha lo que dice: tal deseo de verme, ¿qué produce? ¿Quién le dijo a esos corintios que estaban mal? ¿Quién se los dijo? El apóstol Pablo y el Espíritu Santo. Y aquí dice, ¿sabes qué produce un verdadero arrepentimiento del Espíritu? No dejar la amistad, no dejar la relación con sus autoridades. Al contrario, cuando el Espíritu de Dios te convence de pecado, Él dice, yo necesito a mis autoridades, yo necesito fortalecer mi relación con Él. Pero mucha gente, cuando es redarguido por el mundo, lo primero que piensa es, ya no quiero que me vea, no quiero que me diga, ya no quiero estar con ellos, ya no quiero estar en el grupo, ya no quiero estar en la célula, ya no quiero estar en la iglesia. Pero eso no es lo que el Espíritu de Dios hace. Él dice, únete más. Y escucha, ¿qué produce? Celo. ¿Qué produce? Un deseo fuerte por la presencia de Dios. Y tal disposición, ¿para qué? ¿Para castigar a quién? No dice para castigar al que hizo mal, para castigar lo malo. Sigue, por favor. Ustedes demostraron haber hecho todo lo necesario para corregir la situación. ¿Para qué? Me equivoqué. ¿Qué tengo que hacer para corregir la situación? Y hay gente que le da vergüenza hablar de su pecado y mejor prefiere irse, no hablarlo, y lo único que le va a producir eso es muerte espiritual. Se van a alejar, se van a enfriar, se van a morir. Es mejor decir, me siento mal por lo que hice, pero estoy dispuesto a corregirlo. ¿Qué tengo que hacer? Primero, que estés convencido que es el Espíritu Santo quien te está diciendo que estás mal. Y eso solo lo puede hacer Él, nadie más. Por eso el salmista decía, Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos. Examina mi corazón y ve si en él hay camino de perversidad. Alguien aquí podría decir hoy, Espíritu Santo, examina mi corazón, redargúyeme, convénceme de pecado a mí. Y lo que tenga que hacer, enséñame.